Reciban un afectuoso saludo, estimados hermanos en Cristo. Libertad a los cautivos es el tema de hoy. En este devocional quiero ir al libro de Lucas, capítulo 4, donde el Señor Jesús tuvo su primera intervención en una sinagoga. El versículo 16 nos dice que el Señor Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, y lee: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí se hizo realidad esta palabra. El Señor Jesucristo vino a esto, vino a dar buenas nuevas, donde todos aquellos que estaban oprimidos, estaban cautivos, por diferentes razones. Por ejemplo, en vicios. Hay gente que vive todo el día pegado, por ejemplo, a su teléfono, al móvil. Otros que no pueden dejar los vicios, de diferentes tipos. Todo aquello que es en exceso se transforma en un vicio. Todo aquello en el cual yo dependo y no puedo desprenderme de él es un vicio. Ya sea alcohol, cigarro, pornografía, atado al dinero, siempre querer tener más y más y más. Entonces el Señor Jesús dice claramente que Él vino a dar libertad, a sanar a todos estos corazones quebrantados, a todos estos que están cautivos y oprimidos, están ciegos sin ver las maravillosas noticias que tiene el Señor Jesús. También leemos en Hechos 10:38, como Dios se ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces su trabajo fue sanar a todos aquellos que estaban cautivos, oprimidos por el diablo. Cuando partió su ministerio, también vemos en Mateo 6:13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. En esta oración modelo, Dios nos dice que cuando oremos, ¿cierto?, nos da como ejemplo que dice: no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, sabiendo que el Señor Jesús no es el que tienta, Él no tienta a nadie, pero sabemos que uno, lo vamos a ver ahora, por nuestra propia concupiscencia somos cautivados para poder caer. Entonces el Señor nos dice que no nos olvidemos que el mal está presente, por eso nos dice: más líbranos del mal, porque siempre está latente para hacernos caer. Entonces vemos en 2 Timoteo 2, 25, 26, que con mansedumbre, dice, corrijan los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad. Aquí nos explica que están cautivos. Hay gente que está cautiva a voluntad, haciendo aquello que no debe hacer. Simplemente el diablo los toma, le abre puerta al enemigo y el diablo los toma. Entonces, en este contexto, en Juan 8:34 nos aclara y nos dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y que lo que es el pecado es todo aquello que nos aparta de Dios. Entonces, todos aquellos que están esclavizados, oprimidos en este mundo, son aquellos que están ejerciendo, haciendo pecado, haciendo no la voluntad de Dios, sabiendo que nosotros como ser humano igual pecamos, pero nosotros debemos arrepentirnos de inmediato. El pecado es un accidente en la vida del cristiano, pero no es algo cotidiano, y ahí está el punto. Entonces, ¿cómo nace este pecado? Leo en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, nos dice que no reine el pecado en nuestra vida, y no obedezcáis a la concupiscencia, siendo la concupiscencia todos estos deseos materiales y sexuales desordenados. ¿Cómo nace la concupiscencia? En Santiago 1:15 nos dice: entonces, la concupiscencia, todos estos deseos desordenados, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte.
Ante el pecado está la concupiscencia. Es aquello, todos estos deseos internos nuestros, donde no mora el enemigo. Son aquellos deseos que nosotros mismos los vamos generando y sin darnos cuenta, finalmente lo concretamos en pecado. Pero esto nace del lugar donde estamos, del mundo, de nuestro entorno. Entonces el Señor también nos dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque sabemos que el mundo está bajo el maligno, como lo dice en 1 Juan 5:9. Entonces el mundo nos va tentando, y de esa manera nosotros lo vamos, si lo consumamos, no se genera en un pecado. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando usted depende de un vicio, depende de algo que lo ata a este mundo, sabemos que hay un Salvador, hay un Cristo todopoderoso que puede cortar todo ese vicio, todo aquello que empaña tu libertad, tu tranquilidad, tu paz. No dependas de este mundo. Somos pasajeros en este mundo. Dios vino a dar libertad a los cautivos. Se libre, en el nombre del Señor, se libre de todas estas ataduras que el mundo te ha impuesto y que nosotros, sin querer, por nuestra propia concupiscencia, las vamos cautivando, le vamos abriendo la puerta al pecado para que éste more en las personas. En el nombre del Señor Jesús, rompemos todas las ataduras. En el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos a tu trono de gracia con fe, porque sabemos que en ti, Señor, tenemos libertad. Solo en ti tenemos salvación. Amén.